Hola Joaquín, Hola Mauro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? bien, bien, ¿y vos? Muy bien, acá andamos, llamándote. Bueno, me alegro, me alegro. Yo con ganas de charlar y aparte de saludarnos entre nosotros dos, saludar a quien quiera que nos esté escuchando, sea la hora que sea y esté en el lugar del mundo en el que esté, le deseamos una buena hora, un buen lugar y bueno, y que disfruten de esta primera llamada telefónica sobre cine y literatura que vamos a tener. ¿Te Así es. parece? Vamos a estar hablando un poco de lo que nos apasiona, de las lecturas que hemos estado leyendo, de las películas que hemos estado viendo y escuchando, y vamos a debatir un poquito, ¿te parece? Me reparece, estoy con ganas y empezar ya de lleno hablando del poeta argentino Juan Gelman, que nació en Buenos Aires en 1930 y Gelman es uno de los poetas más reconocidos, más importantes de la lengua castellana del siglo XX, fundamental en la Argentina. Escribió cosas como, por ejemplo, amarte es esto, una palabra que está por decir, un arbolito sin hojas que da sombra. O también escribió otro poema o un fragmento del poema que dice, la pregunta que no tiene respuesta se convirtió en un sauce verdísimo y todo a su alrededor canta. Bueno, cosas así escribía Juan Gelman, pero quería Joaquín, Joaco, ¿te molesta si te digo Joaco como No, te por digo favor, siempre? te lo pido. Bueno, Así bueno. que, Eh, Entonces, Joaco, quería también contarte algunos detalles de su vida, de su infancia que me parecen interesantes. Por ejemplo, me está acordando de algo que la periodista Silvina Friera sobre Hellman, eh, que cuenta que a los 3 años, como un niño realmente precoz, ya Hellman sabía leer, aprendió a leer a los 3 años. Y después cuenta que cuando tenía Hellman 7 años, su hermano, que se llamaba Boris, este nombre se debe a que, bueno, Juan Hellman es descendiente de inmigrantes ucranianos, ¿no? Que vinieron aquí a Argentina. Su hermano se llamaba Boris y lo llevaba a un rincón apartado de la casa y allí Boris le recitaba poemas de Pushkin en ruso y se cuenta que Hellman caía rendido ante el ritmo y la musiquita de aquellas palabras que no entendía en absoluto. Y también nos cuenta Silvina Friera que a los 9 años Hellman se enamoró de una vecinita 2 años mayor y empezó para conquistarla a enviarle poemas del poeta Alma Fuerte como si fueran propios. Ante la indiferencia de la muchachita, Hellman dio un paso más y empezó a escribir sus propios poemas y a enviárselos. La muchacha siguió igual de distante, de desinteresada, así que Hellman no la pudo conquistar. La muchacha siguió con su indiferencia, pero Hellman se quedó con la poesía y, por supuesto, sus lectores en todo el mundo estamos muy agradecidos con aquella indiferente vecinita. Bueno, algunas cositas de este autor Juan Gelman, poeta que ha sido premiado con premios como el Cervantes y el Reina Sofía, y no sé si te hace pensar en algo esto de estábamos Gelman. hablando de Hellman, un gran poeta, gran poeta. Me dejaste pensando, o sea, yo venía pensando que vi una peli hace poco con esta Ujú. historia de Boris, el hermano de Hellman, que le contaba historias en otro idioma, digamos, como en otra lengua o otra realidad que no, que es tan alejada, viste, de uno, sobre todo a esa corta edad, viste, que solamente te embelezás por las sonoridades de las palabras y las entonaciones, digamos, no puedes comprender ya por la distancia que conlleva, ¿no? Y vi Tenés una razón en eso. película, estaba viendo una película que se llama La Llegada, es del año 2016, es una película de Denis Villeneuve y de guión de Eric Heiserer, que es una adaptación de una historia corta de un libro que se llama Historias de tu vida y de otros, de Ted Chiang, del año 2002. En este libro, digamos, es una ciencia ficción en donde hay 12 naves alienígenas de más de 500 metros de altura que llegan a la Tierra y se sitúan en diversos lugares y puntos del planeta. Son como si fueran unos monolitos gigantes y que están ahí Ujú. y que no hacen nada, que están a la expectativa de algo. Y ahí la protagonista, Louise Banks, Amy Adams es la que la interpreta, es una experta lingüística que es requerida por el gobierno de los Estados Unidos, que es donde se desarrolla la historia, con el fin de descifrar y traducir el mensaje que estos seres alienígenas intentan transmitir a la humanidad, ¿no? Y hay Ujú. un encuentro en donde podemos ver a esta lingüista experta que conoce 1000 lenguajes distintos y que se encuentra por primera vez con lo desconocido. Ella puede reconocer la confianza, la comunicación y la paciencia que le ha enseñado su área de experta, el lingüista,
Y se encuentra con la idea de comunicarse, digamos, con una persona que no comprende el idioma, digamos. En este caso, este alienígena usa como un método de comunicación unos símbolos, que son como unos círculos que flotan en el aire como si fueran de tinta, con distintos motivos y formas de expresar simbología, que Qué lindo. es una forma, digamos, que ellos tienen, porque son como si fueran como unos pulpos gigantes de 7 patas, le llaman los hectápodos, que están de una manera muy pacífica y muy inerte, solamente se comunican con estas cosas que no saben qué son y es como que escriben con signos y tratan de llevar significados sin poder expresarse. Y hay todo un trabajo, digamos, la premisa de la película involucra a científicos estudiando por qué una especie de alienígenas es de la forma que es. Y realizando Ujú. esta pregunta de cómo y por qué estos seres piensan de la manera que piensan, y a la vez que uno se pone a pensar, cómo piensa el otro, realmente nos estamos preguntando de cómo pensamos nosotros, digamos, porque es como una contraposición a lo que nosotros conocemos. A través del lenguaje que nosotros conocemos, vemos la diferencia y la similitud que puede llegar a tener la forma de expresarse y ver los patrones que tienen cada uno de los dos idiomas distintos. Este conflicto, digamos, es atravesado también por distintas manifestaciones de la impaciencia o el miedo o el silencio y la incomunicación con sus pares, digamos, de humanos que están en una situación de tratar de resolver esta potencial amenaza, digamos, y las justificaciones de estos antagonistas son todas en referencia al comportamiento humano. Estos seres en realidad son unos visitantes que están ahí para comunicarse y tratar de dejar algún tipo de enseñanza o contacto, no tiene ninguna acción agresiva en absoluto. Todo el conflicto viene desde nosotros. Esta película explora qué significa ser humano, digamos, tomando la ciencia ficción como herramienta. Esta ciencia ficción te da esa posibilidad de ser como un género más introspectivo en ese sentido, que según Ted Chiang, el autor de la obra original, dice que la ciencia ficción se trata un poco de usar escenarios especulativos como un lente para examinar un poco la condición humana, ¿no? Qué interesante, digamos, hacer la literatura o el cine, la ciencia ficción y hablar de otros, en realidad para explorarnos a nosotros mismos. ¿Me Tal entendí cual. bien? Tal cual, exactamente. Es una manera de usar como un escenario especulativo, como dice Chiang, como un lente para examinarnos a nosotros mismos. Ujú. Eh, me encanta. Me hace acordar a un ensayo del escritor argentino Juan José Saer, que da esta idea también, creo que se llama el concepto de ficción, su ensayo donde da esta idea de que la ficción es como, también son como especulaciones sobre el alma humana, una cosa así, ¿no? En realidad nos ayudan a investigar a través de hipótesis de cómo nos comportaríamos los humanos o cómo funcionamos en ciertas situaciones. Y, y me encanta esto que traes de esta peli, porque claro, interpretar al otro siempre desde lo que uno habla, desde el idioma de uno. Exacto. Y si no recuerdo mal, hay un escritor chileno que se llama Ariel Dorfman, que dice en un momento esta frase: el amor es el idioma del otro. Y se me ocurrió que puede tener un vínculo, ¿no? Porque esto de tratar de leer al otro, pero desde los recursos que uno tiene, y a veces hay que hacer un esfuerzo para tratar de descifrar ese otro idioma y no solamente desde uno. Muy difícil, Es ¿no? muy difícil. De ahí eso se trata un poco la comunicación, ¿no? Ujú. Bueno, y espero que nuestros dos idiomas, Joaco, nos hayan servido para entendernos, aunque sea un poco en esta llamada telefónica. Y no en la primera entre muchas, espero. Así que podemos seguir Espero que charlando de sí. estos temas. Sí, para seguir hablando de cine y de literatura. Y entonces, cuando quieras, yo encantadísimo, cuando vos quieras, espero tu próxima llamada. Pero claro que sí. Nos estaremos encontrando. Un abrazo. Un abrazo, che.